Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús también les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos ya en la recta final, prácticamente es un mes de lo que nos queda de este año cristiano, esta estación en particular, ya nos quedan igual casi menos domingos de Trinidad. Y bueno, damos gracias al Señor precisamente por este camino que hemos estado llevando y en donde muy a propósito viene en el pasaje del día de hoy que es San Mateo 21, los versículos del 23 al 32. Un, un pasaje muy interesante para autoestudio, para evaluación personal de cómo nosotros como individuos reaccionamos y de dónde provienen nuestras acciones, de dónde proviene nuestro andar diario. Y la palabra nos presenta, si ustedes se fijan, un poco antes, viene que el Señor Jesús acababa de purificar el templo. En aquella vez fueron por lo menos 2 veces. Y en esta ocasión el Señor purificó el templo de todos los cambistas, de todos los individuos que precisamente hacían dinero de la piedad del pueblo. Y entonces esto era lo que tenía molestos a los sacerdotes cuando Jesús regresó al templo, precisamente al inicio del pasaje de hoy. Y le preguntan, fíjense, muy interesante lo que le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué? Pues porque están molestos. Y en pocas palabras le están diciendo, ¿quién te crees que eres para hacer lo que haces? ¿Sí? Ahora, la primera cosa que se me hace interesante de esta pregunta es que ¿por qué no le dicen o por qué no lo detuvieron cuando justo estaba limpiando y echando a los cambistas a golpes del templo? ¿Por qué se esperan hasta que, pues podríamos decirlo así, hasta que está solo para agarrarlo precisamente vulnerable? Muy interesante, aquí se ve la actitud de ellos como individuos. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esa autoridad? Y naturalmente, hermanos, es una pregunta necia, porque ellos conocían lo que el Señor Jesús decía de sí mismo, ellos sabían lo que ya había pasado diciendo el Señor Jesús casi 2 años y medio, y todavía le preguntan, necedades, ¿quién te crees o quién crees que te manda? Y vean cómo el Señor Jesús no responde necedades, hermanos, hablando de preguntas necias, ¿no? Y les dice, yo les voy a preguntar algo y se me responden, yo les respondo. Y aunque parece que el Señor se está saliendo del problema, nada más desviando la pregunta, es muy importante que nos demos cuenta precisamente a qué se refiere el Señor con el versículo 25. Dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Del cielo de los hombres. Es decir, fíjense bien, les lanza la pregunta no a sí mismo, sino que la redirige a San Juan Bautista. O sea, tú me estás preguntando esto a mí, pero antes de preguntármelo a mí, pregúntaselo a Juan. Nada más que Juan pues ya está muerto, pero vamos a preguntárselo a Juan a ver qué te parece. ¿De dónde es entonces la autoridad de Juan? Porque hay de dos, o era autoridad propia de Juan, que él se atribuía a sí mismo, como decían seguramente ellos del Señor Jesús, o era de nuestro Dios, como el Señor Jesús decía de sí mismo. Porque fíjense bien, hermanos, lo que respondiera el Señor Jesús o la respuesta que ellos buscaran del Señor Jesús tenía que ser indirectamente la de su predecesor, la del último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue pues precisamente San Juan Bautista. ¿De dónde viene entonces? ¿De Dios o de los hombres? Y es que si viene de los hombres, pues entonces no hay que escucharlo,
pues entonces no tiene relevancia. Pero si viene de Dios, ¿cuál es el problema? Que ellos rechazaron a Juan. Y no nada más habían rechazado a Juan, sino que estaban haciendo exactamente lo mismo, pero ahora con Jesús. Muy interesante la trascendencia espiritual, hermanos, de lo que el Señor Jesús está diciendo, de dónde vienen las palabras que escuchas de nuestro Dios o de los hombres. Vean cómo ellos ni siquiera están pensando bien ni preguntan bien, y el Señor Jesús les redirige bien la pregunta para que sea por lo menos relevante y no sea una necedad. ¿Cuál es el problema? Que vean el alcance, vean el objetivo, vean la pequeñez del pensamiento de los sacerdotes con su pregunta. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ellos dicen es que si decimos que es de los hombres, perdón, si decimos que es del cielo, nos van a preguntar, y mismo Jesús nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Y quién queda mal? Pues yo, ¿verdad? Pero si decimos de los hombres, el pueblo se va a enojar porque ellos sí creían que Jesús era profeta. Vean cómo ni siquiera están pensando en de dónde vienen las palabras que escuchamos, sino salvarse, como dicen hoy en día vulgarmente, salvarse el pellejo. Y muy como le digo a mis alumnos, muy a la agnóstica, dicen no sabemos. A mis alumnos hermanos siempre les digo que no es posible ser ateo, por lo menos no filosóficamente en coherencia, pero tampoco es sencillo y nadie quiere ser teísta o creyente. Les digo entonces la opción más fácil, que por cierto también es la más holgazana, es decir, pues no sé. ¿Y por qué digo que es una respuesta holgazana, hermanos? Pues porque realmente te quitas de todo problema. Mira, no sé. Y no nada más me quito de problemas, sino que evito indagar. Me quito el problema de ahorita, evito indagar después. Pero bueno, ellos dijeron, no sabemos. Y Jesús les dice, si hacen preguntas necias y responden necedades, yo tampoco les voy a responder. Sin embargo, vean con qué responde el Señor Jesús a la audiencia, porque es lo que le interesa, no es los sacerdotes, pues ellos pecan de conocedores, ¿no? Más bien lo que le interesa es la gente que estaba escuchando esta escena. Y les pregunta retóricamente a los sacerdotes, pero en realidad al pueblo. Y dice, un hombre tenía 2 hijos, y en pocas palabras lo que sucede aquí es uno que dice no y lo hace, y otro que dice sí y no lo hace. Culturalmente hablando, un gringo y un mexicano. El mexicano dice, no, sí, claro. Y te pide direcciones, como no los mexicanos, sino leones. Claro, dame la hora, dame la dirección, ¿qué hago? ¿Tú qué quieres que haga ahí? Y no fue. O el gringo, que de mala gana, pero lo hace. Sin embargo, vean cómo no lo hace necesariamente de mala gana. Dice el primer hijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y el otro dice, sí, señor, fíjense, sí, señor, voy. Y no fue. Y la pregunta aquí, hermanos, para la audiencia y para nosotros es, ¿quién de los dos hizo la voluntad del papá, en este caso en la historia? Y ahora sí ya no responden necedades, ahora sí responden acertadamente. Pues el primero, porque quieran que no, con cara o sin cara, pero hizo lo que el padre le pidió. Y luego, vean cómo como que el Señor Jesús está respondiendo como sin mucho que ver, y viene la respuesta que él quería que entendieran los sacerdotes. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y hermanos, yo escuchaba en la semana que se me hizo muy chistoso
ver cómo dice los publicanos y las rameras, y yo estoy seguro que a ellos les ofendió más lo publicano que lo ramera. ¿Por qué? Pues porque los publicanos eran traidores a la patria, eran vendedores de la nación y comerciantes de la cultura y todo eso, ¿no? Así les decían. Pero curiosamente se me hace muy chistoso que el Señor Jesús acaba de limpiar el templo de publicanos judíos. ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban haciendo negocio, estaban haciendo business con el pueblo de Israel. Estaban sacándole dinero al pueblo de Israel de la misma manera en la que los romanos le sacaban dinero. Así que, si a publicanos vamos, ya no sé cuáles eran publicanos de verdad, o los que de verdad servían a Roma, o los que en este caso se servían a sí mismos. Y posiblemente eso es lo que les dio la pedrada en el contexto de vendedores, vendepatrias, como les decimos hoy en día, ¿no? ¿Y a qué viene todo esto, hermanos? En tanto a la respuesta del Señor Jesús respecto a Juan, la pregunta del Señor Jesús respecto a Juan y la pregunta del Señor aquí sobre los dos hijos. Y es que, hermanos, aquí vemos las dos caras de la naturaleza humana, o las dos formas en las que la naturaleza humana responde precisamente a los imperativos de la palabra de Dios, a lo que el Señor nos llama a hacer, a la forma en la que el Señor nos llama. Y se me hace muy interesante, hermanos, pues porque lo que hacemos viene de dos partes. O es del Señor o es de nosotros. Todo lo que hacemos, hermanos, en nuestra vida, las palabras que anunciamos, las actitudes que tenemos, las responsabilidades que cubrimos, una de dos, o vienen del Señor o vienen de los hombres. Y hermanos, aquí viene medio difícil la situación. ¿Por qué? Pues porque el Señor, entre tantas cosas, lo que nos pide es hacer su voluntad, como viene en la parábola del padre y los dos hijos. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos como cristianos, ¿por qué hago lo que hago? ¿De dónde nace lo que quiero hacer y lo que llevo a cabo? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, de dos cosas, que la voluntad de Dios y la nuestra se oponen y que sin embargo sí es posible hacer la voluntad de Dios por amor suyo. Y hermanos, ¿de dónde viene el buen actuar nuestro? ¿De dónde viene la justicia cristiana cuando hacemos lo que el Señor nos dice? Cuando reflejamos el amor que nuestro Dios ha tenido primero para con nosotros, cuando anunciamos su palabra, cuando tenemos una vida profesional exitosa para la gloria del Señor. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? ¿De Dios o de los hombres? ¿Qué nos diferencia, hermanos, del pueblo en el que vivimos hoy en día? Que lo hacemos de parte del Señor o lo hacemos de parte nuestra. Y eso es muy importante que nos lo preguntemos en nuestra vida diaria normal. Pero más importante que esto, hermanos, es preguntar, ¿de dónde viene mi fe cristiana? ¿De dónde nace la certeza que tengo en el Señor? ¿Ustedes se dieron cuenta? Hoy vengo de hacer una visita con una persona que nos muestra, nos ejemplifica en su caso el punto más débil de la naturaleza humana. Y aunque en este caso es de forma médica, hermanos, ahí vemos la debilidad de nuestras fuerzas.
Una de las recomendaciones que se nos hace a nosotros cuando nos preparamos para estas visitas es que no nos tardemos más de 15 minutos porque las personas están cansadas y no queremos ser, humanamente hablando, una carga más en su situación. Sin embargo, hermanos, lo que uno encuentra en estas circunstancias de extrema debilidad, de extrema flaqueza física, es fortaleza en el Señor, entre su pueblo, naturalmente. Es descanso y certeza en lo que, muy a pesar de las debilidades personales, de las debilidades físicas, permanece para siempre, como dice Isaías. ¿Y de dónde viene esto, hermanos? ¿De dónde viene este buen actuar que, aunque mi cuerpo me dice que no crea, que aunque en un principio, en mi momento de debilidad, digo que ya no quiero, que me desanimo del Señor, y sin embargo, después creo? ¿De dónde viene esto, hermanos? ¿Qué pasó en el primer hijo? Que muy a pesar de su respuesta primaria, muy a pesar de su actitud inicial, fue e hizo la voluntad del papá. Quiero que notemos esa palabra en el versículo 29, dice arrepentido. Y es que, hermanos, en el hijo mayor o en este hijo primero, la palabra de Dios, entendida a través de la palabra del papá de familia, hizo un cambio en ese corazón cuya respuesta inicial había sido no. Y qué hermoso, hermanos, es que el Señor cambia esos nos de un corazón débil, de un corazón cansado, de un corazón que quizás ya no puede decir sí, y lo convierte en un corazón que hace su voluntad en la vida diaria, que honra su nombre en el trabajo, en el testimonio hacia otros, y que en situaciones, hermanos, tristes como las que a veces nos enfrentamos, va a donde el Señor le llama. Qué diferente, hermanos, a cuando la situación depende de nosotros, ¿no? Qué diferente, hermanos, a cuando la circunstancia depende de nuestra buena actitud y nuestra decisión. Sí, Señor, voy. Porque, hermanos, vean el resultado de lo que había pasado entre los sacerdotes. Ellos, con sus imponentes y piadosos sís, con su piedad tan grande como para juzgar al Señor Jesús, a final de cuentas, ¿qué estaban haciendo? Nada. Y hermanos, lo hermoso del pasaje de hoy en el versículo 32, 31 y 32, es que ¿quiénes son los que hacen más la voluntad de nuestro Dios, hermanos? Aquellos a quienes es la palabra de Dios quien los mueve para hacer su voluntad. Aquellos a quienes es la palabra de Dios la que cambia esos no, la que cambia ese carácter de debilidad, de rebelión, de cansancio, y lo hace ir enfrente en el camino de justicia de aquellos que, queriendo ser y diciendo ser, no son. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace seguir como hijos de nuestro Dios? Nuestra determinación cristiana, nuestros compromisos, nuestros pactos con el Señor. Yo le prometí al Señor que iba a hacer eso. Yo le prometí a mi Dios que... Es aquí, hermanos, donde vemos la necesidad tan importante de depender de lo que el Señor
hace en nuestra vida y de la forma en la que el Señor cambia nuestro carácter. La forma en la que el Señor hace que hasta el corazón más duro se arrepienta y hace que si en un principio había sido rebelión, había sido enojo, había sido desdén, se convierta en obediencia, hermano, se convierte en justicia que encamina hacia la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, lo más bonito de todo esto es que como cristianos que estamos hoy pues enfrentando esta situación difícil de nuestra hermana, nos damos cuenta, hermanos, de lo bonito que es que el Señor sea el que cambie nuestro corazón para que aun cuando faltan fuerzas nuestras, para que aun cuando falte voluntad nuestra, no por maldad, sino por incapacidad física, mental, emocional, el Señor es el que cambia nuestro corazón. Y hermanos, hoy yo no fui a convencer, a convertir, simplemente fuimos a hablar de lo que sabemos, a hablar de la certeza, a hablar de ese corazón que fue cambiado en algún momento y que simplemente va hoy adelante en el camino de justicia que estableció San Juan para nosotros, sin importar si antes dijo que no, sin importar si antes se había cansado, sin importar si antes no había querido, hoy ha querido y el Señor ha cumplido su promesa para esa persona y anhelamos que así sea también para nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestras preguntas necias, a pesar incluso, Señor, de nuestra flojera y holgazanería, como creyentes, Señor, como seres humanos en general, Señor, a pesar de que nuestra respuesta primaria siempre es, no quiero, no me interesa, Señor, tú por tu palabra, por el poder que transforma vidas, por el poder que transforma corazones, tú, Señor, cambias esos nos. Tú, Señor, cambias esa oposición natural a hacer tu voluntad, a vivir tu fe, a vivir en tus promesas, Señor, y la cambias para que sea un sí, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque en este día tú, Señor, nos enseñas que el poder de obrar, que el poder de obedecer, que el poder de vivir en tus promesas, Señor, es de parte tuya, Señor, y proviene de ti. Y Padre, te rogamos que esta proveniencia divina, Señor, de las buenas acciones que hacemos, de la justicia que confesamos y que hacemos, Señor, delante del mundo, sea también nuestra certeza, Padre, para aquellos momentos en el que nuestra voluntad sea débil, nuestro cuerpo sea débil, Señor, y quizás no solamente nuestra voluntad, sino nuestro ánimo, Señor, nuestro espíritu esté decaído. Y te doy gracias, Señor, por esta hermana a la que tú, Señor, nos permitiste visitar hoy. Y te doy gracias, Padre, porque sin importar la pregunta, la respuesta que haya sido en primer lugar en su corazón, tú, Señor, has cambiado ese corazón y hoy en día simplemente espera el camino, Señor, que le has preparado y que le prepararás para el resto de su vida, Padre. Cambia nuestro corazón, te lo pedimos, Señor. Cambia nuestra vida y, Señor, que nuestros nos sean convertidos, Señor, por tu palabra, para que podamos hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.